el sábado 28 de junio se lanzó el Tarifario Nacional de las Danzas 2025, una iniciativa impulsada por la Red Nacional Danza Sur, que fue el resultado de una consulta nacional que se hizo entre abril y mayo de este año. Este tarifario es muy importante por muchísimas razones que vamos a estar comentando con Brenda Tello, vocera de Danza Sur. Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Es Tello o Telo? Tello. Mira, debería haberte lo preguntado antes. Nos pusimos a copuchar otras cosas con Brenda, pero ya, estamos lanzadas. Y yo le decía, ¿no? Que hay tantas áreas, incluso también en el periodismo, cuando me piden a mí que vaya a presentar un libro, que vaya a mediar una mesa, uno no sabe cuánto cobrar. ¿Qué decir en espacios que uno podría decir donde el arte, hay tantos elementos involucrados, años de estudio, trayectoria, experiencia, perfeccionamiento, calendarios, etcétera, ¿no? Como es el mundo de las artes escénicas. Así que primero, antes de ir a específicamente el tema del tarifario, hablemos de lo que es la Red Nacional Danza Sur. Bueno, muchas gracias primero por el espacio para poder hablar de danza, para poder hablar de tarifario y bueno, todo lo que conlleva hacer las artes escénicas. Red Nacional Danza Sur nace el año 2016, estamos a poco de cumplir 10 años. Es una red de artistas, gestores y gestoras de las danzas que se juntan para poder reflexionar, para poder aunar opiniones y también para poder observar en distintos territorios cómo se mueve y se gestionan las danzas. Una de las potencias que tiene Red Nacional Danza Sur es que es una red descentralizada que intenta salir de la región metropolitana para poder abrir las posibilidades y oportunidades en otros territorios. Somos más de 25 agentes actualmente, somos casi 7 personalidades jurídicas también que están dentro de la organización. El año 2020 nos conformamos como asociación gremial, así que estamos haciendo todo un trabajo ahí para poder incidir políticamente también, para poder ser quizás una plataforma que busca dignificar la labor del artista escénico, en este caso de la danza. Así que Red Nacional Danza Sur al principio era netamente de las danzas contemporáneas, pero a pasar de los años, de muchos encuentros zonales en distintos territorios, de reflexionarnos, de mirar cómo funciona y se gestionan las danzas en otros lugares, nos hizo darnos cuenta de la importancia de abrir esta instancia a otras danzas. Por eso ya no somos Red Nacional Danza Sur de danza contemporánea, sino que más bien de las danzas. Y ese es un poco el logo que hemos llevado últimamente, estos últimos tiempos, para poder incluir a más personas del área del movimiento a que conozcan el trabajo de Red Nacional Danza Sur. Y ustedes pueden hacerlo en Red Nacional danzasur.cl, rednacionaldanzasur.cl. Sí. Ahí tienen la red, van a saber exactamente quiénes son parte. Total. También los archivos, contenidos de distintos tipos de experiencias, documentos, también fotografías y, por ejemplo, para que nos podamos hacer una mejor idea. Yo me metí a la web y estoy mirando acá, además es nacional, así que yo puedo ir región por región, marcando. Aquí me van a contar quiénes están, por ejemplo, en Magallanes, quiénes son las personas que están a cargo, ¿cierto? Quiénes están participando. Y hablamos de eso, de quiénes son las distintas personas, para hacernos una idea de la diversidad que está presente en Red Danza Sur. Estamos desde Arica al extremo sur. Ahí mismo en la página web, como dices, hay un mapa donde pueden ustedes linkear por cada una de las regiones y se van a encontrar con los agentes que son parte de Red Nacional Danza Sur y quienes están en un trabajo activo en cada una de las regiones. Entonces la idea también es poder conectar a las otras regiones con agentes del área de las danzas de otras regiones. Entonces, por ejemplo, en Arica tenemos a nuestra compañera Ocarina, en Copiapó tenemos 3 agentes más también, en Calama, en Antofagasta, tenemos en Punta Arenas, en Santiago, Valparaíso, que es el lugar de donde vengo yo, entonces de La Serena. Entonces cada uno de los agentes o de personas que quiera comunicarse o vincularse con alguno de nosotros puede linkear y ahí van a aparecer los correos, si es que pertenece a alguna compañía, organización, y los números de contacto para poder hacer el vínculo. Yo creo que hay muchas razones por las que la colaboración y la agrupación de profesionales de distintas áreas tremendamente importante, pero pienso especialmente en el caso de las artes escénicas. Recién estaba la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile acá, y claro, el BANCH, el Ballet Nacional Chileno,
es uno de los pocos cuerpos estables de danza en el país. Puedo pensar en ellos y en los del municipal. Sí. Y no sé si hay más. Y podría ser el Bafochi. El Bafochi. Sí. Y ahí, Pero todo ya llegamos. Y ahí llegamos. Pero el Bafochi también pertenece a la Universidad de Chile. Y eso es todo. Entonces, si pensamos 3 cuerpos estables, 2 de ellos vinculados a la Universidad de Chile, aunque son nacionales, ahí hay un apoyo del Estado, ¿cierto? Sí. A que existan estos cuerpos. Todo el resto de los profesionales y las profesionales de las artes escénicas y de la danza, y no estoy pensando solamente en quienes ustedes ven en el escenario, estoy pensando en coreógrafos, estoy pensando en maestros, estoy pensando en iluminadores, técnicos, claro. etcétera. Entonces es un mundo tremendamente diverso y tremendamente frágil, porque son todos independientes. Hablemos de, antes del tarifario, la situación media de un profesional de la danza en Chile. En ese sentido, me pasa de que somos artistas, en este caso, lo hablo netamente desde la danza, desde un trabajo totalmente autogestionado. Por eso siempre ha sido la invitación, o por lo menos desde mi trabajo y mi experiencia de estar trabajando colectivamente con otras personas, otras organizaciones, me ha hecho valorar el trabajo conjunto. Creo que ahí está un poco la potencia para poder dignificar el trabajo, entendiendo de que tenemos estas tres agrupaciones, ¿no?, que nombramos, que son poquitas, sí, siendo que a nivel nacional hay un gran trabajo profesional de artistas. O sea, ahora se está creando Corredor Sur, que agrupa a varias organizaciones y compañías de danza desde el sur, y que están generando harta movilidad en el tema del movimiento. Ahora hace poco, y aprovecho de felicitarlos porque fue hace muy poquito, hace una semana atrás, se creó la Federación de Cooperativas de Artes Escénicas. Entonces ahí también vemos que hay una importancia y una necesidad de agruparse. Netamente por esto, porque los valores no están dignificando mucho el trabajo del artista escénico, y también porque navegamos muy solos en todo esto. Entonces uno se pierde en naufragar estas aguas de las artes escénicas, y trabajar un poco más agrupados, ya sea dentro de un sindicato, de una asociación o de lo que sea. Entra a hacer este trabajo colectivo que entra a valorar y a dignificar el trabajo. Claro, estoy pensando la importancia de que también la asociatividad y lo que resulta de esa asociatividad como un tarifario, ahí también ayuda a profesionalizar en los procesos, ¿no? Sí. Y no sé si tú te acuerdas, Brenda, a mí, yo no lo puedo superar, por eso siempre lo traigo, ¿no? Cuando durante la pandemia, desde el Ministerio de la Cultura y las Artes se ofreció, ¿cierto?, estas ayudas, especialmente para creación. No es como te paso plata para que esté en tu casa, sino como te paso plata para que desarrolles un proyecto mientras, porque no hay escenarios, entonces no hay como desarrollar proyectos, y por lo tanto levantar recursos para vivir. No sé si te acuerdas de la polémica, y mucha gente dijo, pero ¿cómo les vamos a pasar plata a los artistas si hacen lo que les gusta? Claro. Y a mí... Y estamos en otra necesidad, sobre todo en pandemia. Exacto. Que veían otra necesidad en ese sentido. Claro, pero ahí hay una cosa doble que a mí me parece súper interesante detenerse, ¿no? Primero, la idea de no pensar a los trabajadores y trabajadoras del arte como trabajadores y trabajadoras. Total. Y lo segundo, pensar que porque tú te dedicas a hacer algo que te apasiona, no deberías recibir un honorario por aquello. Y eso es como el corazón del neoliberalismo. O sea, tu trabajo tienes que odiarlo, ¿sí? Y por eso te pagan. Te pagan claro. por sobrevivir un trabajo que odias. Estamos acostumbrados a vivir en un malestar relacionado al trabajo. Claro, y a quienes nos gusta nuestro trabajo, lo hacemos apasionadamente, pero tiene efectivamente una labor, tiene un rol al interior de la sociedad, y las danzas también tienen que ocupar, ¿cierto?, ese espacio por tantas razones, a tantos niveles. Entonces hablemos también de ese ejercicio y de todo lo necesario para profesionalizar y que se vea y se valore socialmente como una labor importante. Quiero creer que hubo un antes y un después de la pandemia en relación a la valoración de los artistas escénicos, entendiendo de que, claro, hubo una gran polémica en ese tiempo de los recursos que se estaban ocupando para poder sostener a todo un país. Y entre esos entrábamos nosotros, los que somos trabajadores, los que recibimos el 100% de nuestro sueldo desde las artes escénicas. Entonces, desde ese sentido, Red Nacional Danza Sur hizo todo un trabajo
interior, primero como red, para poder salvaguardar a nuestros agentes en términos económicos. Hicimos un chanchito solidario en ese tiempo, viendo que la situación estaba muy compleja a nivel país. Ujú. Entonces, siento de que Red Nacional Danza Sur vino a sostener y nos invitó también a mirar a los trabajadores de las danzas. Por eso nosotros nos decimos trabajadores de las danzas, porque es un trabajo de hormiga. Autogestionamos, nosotros producimos, gestionamos, bailamos, hacemos todo. Entonces, en la pandemia, muchos artistas escénicos empezaron a tener trabajo. Ujú. Porque ahí la gente o las instituciones u otros organismos empezaron a ver de que a partir de la danza, por lo menos en mi caso, la danza vino a sostener la situación emocional y mental de algunas personas. Los profesores estaban en un alto nivel de estrés y ahí invitaban a muchos artistas escénicos, tanto del teatro, de la danza, del circo, a implementar instancias de salud mental para los profesores. Lo mismo para los alumnos. Entonces, desde ese punto, quiero creer de que hubo una valoración de que realmente somos trabajadores como cualquier otro. Ujú. Y qué mejor que amar lo que uno hace y vivir de lo que uno hace. Porque uno no tan solo estudia para bailar y que todos seamos felices, uno también estudia porque hay un trabajo corporal, porque uno sabe la importancia que tiene el cuerpo para el bienestar de las personas, para la primera infancia, dentro de la educación. Entonces somos un ente muy importante para la sociedad. Por lo tanto, siempre hemos invitado a que toda la gente sepa valorar el trabajo del artista escénico, del que está en la calle haciendo su espectáculo, el que está en un teatro haciendo su espectáculo, o el que está en otros lugares mostrando su quehacer. Lo bonito de la danza o del trabajo artístico es que uno tragoza lo que uno hace. Qué linda palabra. No había escuchado el verbo tragozar. Tragozar. Lo vamos a ocupar. En vez de voy a trabajar, voy a tragozar porque me gusta, porque me nutre. Lo que me encantaría de que toda la gente pudiese desempeñar su labor en lo que realmente le gusta, o por lo menos dentro de su día a día tener una ventanita para poder desempeñar aquellas cosas que realmente no son un hobby. Uh-huh. Claro, estamos conversando con la vocera de la Red Nacional Danza Sur, Brenda Telo, a propósito de que el 28 de junio se lanzó el Tarifario Nacional de las Danzas 2025. Entonces, ahora que pusimos más o menos el contexto, vamos al tarifario, porque en ese contexto que explicamos recién, Brenda, uno puede decir, bueno, pero esto es súper diverso. Totalmente. Hay bailarines y bailarinas que trabajan en teatros, hay otros que trabajan en las calles, hay otros que trabajan en colegios. ¿Cómo ordenaron ese proceso? Al principio partió la idea desde un encuentro nacional en la ciudad de Valparaíso. Tenemos encuentros zonales que Red Nacional Danza Sur ha desarrollado para poder levantar información de manera territorial, y luego vienen los encuentros zonales en donde se junta toda la información territorial para poder aunar, observar y poder quizás clarificar el camino de los danzantes. A partir de eso, en el encuentro del 2017 en Valparaíso, surgió una conversación que tenía que ver con cuánto cobras tú por tal trabajo, cuánto cobras tú por ser coreógrafo, cuánto cobras tú por ir a presentar tu obra a una ciudad que está fuera de tu región, las horas de que tú desempeñas en la labor, si trabajas para hacer spot publicitario. Entonces, partió primero que uno llama al más cercano. ¿Cuánto es lo que cobras tú por...? Sí, me están ofreciendo esta pega. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto debería cobrar? Claro, mi trayecto es tantas distancias, me cobro, no sé, me tengo que tomar 4 micros o 2 veces el metro, 3 veces el metro para poder llegar. Entonces, a partir de esas conversaciones de cuánto es lo que cobras tú, es que dijimos, hey, quizás llegó el momento de unificar y mirar y entender también de que hay un mínimo base con el cual mínimo pudiésemos nosotros mediar nuestras conversaciones al momento de concretar un contrato o de ir a mediar nuestros honorarios con alguna organización. Entonces, poder contar con un mínimo base para nosotros era importante, para que de esa forma se empiece a partir de un trabajo personal con una organización a mediar el tema de los honorarios. Ahora, Brenda, me imagino la complejidad, porque una cosa es decir, ya, traslado, ¿cierto? Tiempo de traslado. Y si eso significa salir o no de mi región, ¿cierto?
noches fuera, etcétera, etcétera. Pero también estoy pensando que por lo que a ti te pagan es por el resultado de un proceso. Total. Entonces, ¿cómo valorizamos el proceso de creación, el proceso de inspiración, de investigación? La danza tiene mucha investigación, ¿cierto? La trayectoria de quienes son parte, no es lo mismo una persona que lleva 20 años y que tiene una trayectoria y un recorrido que alguien que acaba de salir de la escuela. Entonces, ¿cómo hicieron para poder también organizar esa tremenda diversidad? Totalmente. Al principio fueron conversaciones internas con todos los agentes de la red. Desde ahí nació el primer tarifario que fue lanzado el 2017. Y luego de eso nos empezamos a dar cuenta que era una herramienta muy necesaria, porque a partir de la postulación de los fondos, muchas personas nos escribían para poder obtener el tarifario. Desde ahí creamos nuestra página web para poder mantener ahí toda esta información. Y es complejo valorizar el proceso creativo, porque es tan personal también. Sí, po. Entonces, desde ese sentido, lo que hemos ido valorizando es netamente, por lo menos en el tarifario, lo concreto, que es como el valor del proceso ya listo. Okay. Porque en sí entraríamos a algo mucho más íntimo y personal, que es cuánto es lo que te demoras tú por crear una obra. Claro. Entonces, en ese sentido es como el valor concreto de la obra ya finalizada. Esto es lo que vale lo mío. O mi hora de clase. Yo voy a ser ayudante de un profesor de danza. ¿Cuánto cobro yo por hora al ser ayudante? Lamentablemente no se pueden valorizar mucho esto de mis traslados y todo, porque ya entraría, como te decía, algo más personal. Pero sí, ahí lo dejamos por lo menos el mínimo base, que a partir de eso uno pueda ir mediando, como te decía, estos valores. Ahora, tú me decías, Brenda, que una de las cosas interesantes de esta fecha, lanzar el tarifario en esta fecha, tiene que ver con que recién están abiertos los fondos. Total. El Fondart, que es donde van las artes escénicas, ¿cierto? Y ahí, cuando uno presenta un fondo, uno tiene que decir cuánto es el honorario que le va a tocar a los profesionales vinculados. Totalmente. Y yo le decía que es un poco tramposo, porque todos quienes hemos postulado fondos ponemos bajo mercado, ¿no? Y sostenemos un montón, porque tú decís, no, ya voy a cobrar 200 lucas por 40 horas en 2 meses, como mentira, o sea, es como eso no es mi trabajo, ¿no? Pero no es real. Pero quiero hacerlo, es bonito, esto va a ser significativo para mi comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hicieron también ¿cuáles son las expectativas que tienen de que este tarifario sea recogido también por los jurados, ¿no? Sí. Y que van a recibir las propuestas de las postulaciones este año? Al ver la acogida que tuvo el tarifario con los colegas, y sobre todo en tiempos de postulación a fondos, nos dimos cuenta de la importancia que tiene para los trabajadores de las danzas. Entonces, a partir de eso es que hemos tenido conversaciones, incluso para este lanzamiento invitamos a la Secretaría de Artes Escénicas, saben del tarifario, les conversamos también de que íbamos a hacer esta consulta abierta nacional, porque Danza Sur pasó por el proceso de esta conversación interna para poder sacar unos valores mínimos base para el primer tarifario. Luego vino la pandemia, lo actualizamos a partir del IPC. Y esta última instancia que abrimos fue a nivel nacional, y de ahí recogimos muchas voces, muchas opiniones de todo el territorio nacional en relación al tarifario. Y ahí surgieron varias opiniones. Uno de que era un tarifario no legalizado, porque no vendía directamente desde el ministerio. Otro es como un sueño utópico tener un tarifario, porque vamos a ver. Vamos a ver. O sea, el tarifario existe. Así que una parte del tarifario existe, no es algo obligatorio para usar, obviamente, pero aúna voces a nivel nacional. Entonces hay una valoración que viene desde los mismos trabajadores de las artes. Entonces desde ahí es sumamente importante, más allá si es valorado o no, o tomado en cuenta desde el ministerio, que ahora esperamos que sí, porque es un instrumento valioso. Sí, claro, y que está muy, muy sostenido en la comunidad. Ahora, para cerrar, Brenda, igual yo pienso que la gente no tiene por qué saberlo, quienes nos escuchan, a menos que sean parte del mundo de la cultura y las artes, pero los evaluadores de los proyectos en distintas áreas tienden a ser profesionales de las distintas áreas. Total. Entonces, es posible que quienes les toque evaluar proyectos de danza, que lleguen a postular al Fondart, sean parte que o participó del tarifario o les va a hacer todo el sentido del mundo, porque también son colegas. Totalmente. O se encuentran al momento de la evaluación con que los valores han salido desde el tarifario de Red Nacional Danza Sur, y que para nosotros eso también viene a ser muy valioso. Claro que sí. Muy bueno, valioso. yo les felicito, porque tremendo trabajo, y pienso que hay tantas otras profesiones, incluyendo
haciendo la mía, en donde no tenemos tarifario, entonces uno dice cuánto cobro por esto. Pero que es súper valioso y es súper valioso para visibilizar el trabajo, para profesionalizar y para también que nosotros como sociedad podamos valorarlo también. Así que felicitaciones a toda la Red Nacional Danza Sur que nos están escuchando y gracias a su vocera, Brenda Telo, por venir. Gracias, Brenda. Muchas gracias a ustedes también. Nosotros vamos cerrando nuestro comunicarte de hoy. Le agradecemos a nuestro Nacho que estuvo en el sonido, a nuestra fantástica Anneli que estuvo en la producción de piso junto con Muriel, y les dejamos invitados a que se queden acá en Radio UNIAC porque en pocos minutos viene Muriel Riveros, que va a estar conversando con el académico de nuestra universidad, pero también cantante, destacado cantante nacional, Rodrigo González, quien está preparando un concierto en nuestra sala máster, digo porque fue mi casa tantos años, la sala máster ahí de la Radio Universidad de Chile. Así que nos viene Rodrigo González a contar de ese concierto, no se lo pierdan, y nosotros volvemos con todo el equipo mañana a las 10 a hacer Comunicarte. Chao.